Hoy es lunes 7 de octubre del 2024 y me da muchísimo gusto estar sentada aquí en la cabina de Brújula con Silvia Cherem, periodista y escritora, para platicar de su más reciente libro, Por nuestras libertades, antes de que sea demasiado tarde. Silvia, este libro que escribiste a partir de lo que ocurrió exactamente hace un año, el 7 de octubre, en Israel. Pues primero quiero preguntarte, tú arrancas tu libro con un sábado negro y relatas lo que fue el 7 de octubre del 2023. Platícanos un poco, sé que estuviste ahí en abril de este año. Gracias, Ana Paula, gracias por el espacio, gracias por permitirme recordarle a todo el público que te sigue que el 7 de octubre es una fecha que la humanidad no debe de borrar porque marca un antes y un después, así como las Torres Gemelas marcaron un antes y un después. Y estamos hablando del mismo tipo de yihadismo terrorista que apela a destruir a Occidente. Lo que sucedió en Israel el 7 de octubre, ¿por qué digo que marca un antes y un después? Porque el tipo de terrorismo previo a esto, y yo hago un recuento enorme de los últimos 20 años de actos terroristas en el mundo entero, sobre todo en naciones musulmanas, donde no hay judíos, donde no hay cristianos, sino hay infieles que no quieren seguir la Sharia como la quiere imponer Irán. Y esos son los ataques terroristas que han dado pues la vuelta al mundo por su actitud sanguinaria. Lo sabemos recientemente en Moscú, en Madrid, en París, en Londres, en Buenos Aires y en el mundo musulmán, en cuanta nación se te ocurra. Y digo que es un antes y un después porque antes podían tirar una bomba o podían acribillar desde lejos, pero 48 horas enteras, con un plan previamente establecido, con mapas y croquis de quién vivía en cada casa, en cada uno de los kibutzim, con la consigna despiadada de violar, matar, mirar a los ojos y hacer sufrir a sus víctimas, es algo que sí hace un antes y un después, sobre todo porque se atrevieron a grabarlo, a correr en redes, en Facebook, en donde pudieran, en Instagram. Pones ahí unas conversaciones de, no sé si son reales o ficticias, de Totalmente WhatsApp. real, no hay nada Ok. ficticio. En ese footage, en ese que Israel tomó de Unos los videos. Facebooks, de los Facebooks Live, de las propias cámaras de los yihadistas, de las cámaras en Israel, que fue 40 y tantos o 50 y tantos minutos que le pasaron a periodistas del mundo, venía la llamada de un yihadista hablándole a su papá y a su mamá y a sus hermanos, diciéndole cómo ya entraba en el halo de Alá, porque había ya matado y decía, papá, mamá, abre tu cámara. Por favor, mira, tengo ya sangre de judíos en mis manos. Sí, Tengo sí. ya 10, ya maté a 10 niños, mujeres. Voy a seguir, papá, mamá. El papá y la mamá diciéndole, Dios te proteja, Alá te proteja. Yo les pregunto, Como héroes. en Occidente, ¿se nos ocurre bendecir a un hijo por asesinar, por violar, por decapitar, por martirizar, por decapitar a sus víctimas, por meter, por encender en fuego casas enteras, niños mirando cómo matan a sus padres o padres a sus niños? 1,240 personas asesinadas en un día y 240 y tantos secuestrados, de los cuales todavía quedan 101 rehenes en los túneles de Gaza, incluidos un niñito que se llevaron de 9 meses, Kfir Vivas, y su hermanito Ariel, de 4 o 5 años, que se convirtieron en las figuras emblemáticas de este horror y que allí siguen porque bien saben que el mundo pide por ellos y clama por ellos, porque no podemos seguir aceptando
que la violencia de ningún tipo, ni la violencia sexual, porque hubo cuerpos de mujeres con semen de 30 hombres, Oh, ujú, rotas sus pelvis ujú, cuando los encontraron. ujú. No podemos permitir que a eso se le llame reivindicación nacional. Sí, no. Es un horror. Tú comparas un poco este yihadismo y dices que el wokismo de Occidente es una trampa, digamos, de este yihadismo para Occidente. ¿Nos puedes explicar eso, Con mucho Silvia? gusto. Ujú, Fíjate que uno no entiende ujú, por qué el 7 de octubre, 7 de octubre, cuando eso estaba en nuestras redes, cuando debió haber despertado la empatía, la solidaridad, el estupor ujú, ante lo que estaban haciendo. ¿Por qué en Occidente? ¿Por qué en los lugares como las universidades de Estados Unidos, ujú. que deberían las grandes universidades de promover el juicio crítico y la verdad? ¿Por qué borraban lo que estaba pasando para salir a las calles y gritar "Viva Palestina"? ¿Fue inmediato esto? Porque El ujú, 8 de octubre ya el ya 8, había manifestaciones en las pro-Palestina. calles de Occidente. Ni un tanque está en la calle, ni Ujú, una guerra se está llevando a cabo y ya estaban por todos lados. Inclusive yo te diría, ¿quién arranca el cartel de un perrito perdido de una calle? ujú. Nadie lo hacemos. Estaban arrancando cualquier cartel de Bring Them Home, de traigan a casa a los secuestrados. Es una causa que genera demasiada animadversión, Ujú, pero, ¿sabes? Es alimentada. Es una causa alimentada y yo explico en el libro que cuando la izquierda, muchos factores, porque es ujú. Sí, multifactorial, no sí, es sí. blanco y negro, que cuando la izquierda, y voy a hablar solo de dos, Ujú, cuando la izquierda se queda sin una razón de ser con el desmembramiento de la Unión Soviética, eh, muchos en Occidente adoptamos lo que se llamó Diversity, Equality and Inclusion. el DEI Diversidad, famoso. igualdad e inclusión. Ujú, ¿Quién de buena fe, quién que no sea una buena persona, no adopta ese ideario tan claro. maravilloso de inclusión, de diversidad, de aceptación de las diferencias? Pues los que se Luis, sienten amenazados pero por esa Lo diversidad. hicimos todos. Ujú, Todos creíamos que era una buena causa para seguir. Y a ella se sumó, y qué bueno, el Black Lives Matters, ujú. la causa de los afroamericanos, y el Me Too, que es la causa de las mujeres. Sí. Pero no nos dimos cuenta que y allí yo nombro a dos, cuando menos dos investigadores del yihadismo, y de la hermandad musulmana, que es Dalia Siada, una egipcia, y a Ujú. Lorenzo Vidino, que han estudiado a conciencia y dicen cómo se han infiltrado en estos espacios, en estas universidades, para también sumar en este mezcolanza al BDS. BDS, que es Boycott, Divestment Divestment and Sanctions, Ujú. boicot, quitar todo tipo de inversión Desinversión. Ujú, y sanciones a Israel. ujú. Y se treparon en esta mezcolanza, Ya. haciendo creer que era una causa por los palestinos, que los palestinos se convirtieron, con justa razón o no con justa razón, pero yo creo que con justa razón, en una causa que adoptó la izquierda y que la Es que adoptó se ve al pueblo palestino como la ecuación débil dentro. Si tú, oprimida. sí, pero yo creo que es, y no sé, tú dime, es muy distinto hablar de Hamas, de Hezbollah, que hablar del pueblo palestino. Esa es la trampa. Mm, Esa exactamente es la trampa. ujú, La trampa es que en los años 70,
cuando Arafat secuestraba aviones, cuando mataron deportistas en la Olimpiada de Múnich, se hizo creer que el pueblo palestino estaba totalmente desprovisto, lo cual tampoco era tan cierto, porque desde entonces UNRWA, que es una institución de la ONU y que ha sido Para totalmente para refugiados palestinos, porque está la ACNUR para todos los demás refugiados. Sí. UNRWA, que ha sido totalmente secuestrada, primero por el liderazgo palestino de Arafat y de Mahmoud Abbas, pero ahora por Hamas, por el grupo terrorista, y allí lo explico. Ahí en el libro. Reciben por nuestras libertades, UNRWA recibe miles de millones de dólares al año de las naciones libres, democráticas, del mundo entero y de ONGs, supuestamente para el bienestar del pueblo palestino. ¿Sabes para qué se ha ocupado todo ese dinero? ¿Para qué? Y te diría, mucho antes de esta figura que hoy se ha demonizado tanto, mucho antes de Netanyahu, desde la creación de Hamas, desde que el momento en el que crean un acta fundacional. ¿Para qué se ha destinado? Solo para construir 800 kilómetros de túneles para generar terrorismo hacia Israel. Y uno de sus objetivos en su acta fundacional es aniquilar al Estado de Israel, aniquilar a los judíos en el mundo y destruir a Occidente. Es decir, ese dinero de Occidente se usa para sepultar a Occidente. Sí. Y no es que son pobres niños palestinos con una piedra en las manos, sino que es Irán, Qatar y naciones donde las mujeres no tienen un solo derecho, donde los homosexuales se la pidan, donde no hay ninguna igualdad ni ningún respeto a la diversidad. Y por eso es tan antitético que mucha parte de esta izquierda esté apoyando con ese discurso de wokismo que ha robado las causas femeninas, las causas de los afroamericanos, pero que toma el discurso de colonizador y colonizado, que ni siquiera aplica, porque desde 2005 no hay un solo judío, uno solo en Gaza. Uno. ¿Colonizado por quién? Por Hamas. Sí, claro. Ahora, Silvia, tú dices en el libro, y me parece que con el paso de los días, hablas de esto, que desde el 8 de octubre ya había un desprecio a Israel, que Israel de alguna manera cae en la trampa de Hamas, porque si respondía al ataque como respondió, pues iba a ser condenado en la opinión, ante la opinión pública. Y si no respondía, pues amenazaba su propia existencia con estos gritos o cantos desde el río hasta el mar, ¿no? From the river to the sea, pensando en que implican la desaparición de Israel. Pero yo ahí te pregunto, ¿cómo? O sea, yo veo ahorita la superioridad militar de Israel, lo que pudieron hacer contra Hezbollah, de que explotaran sus Vipers, sus walkie-talkies, cómo han matado a sus líderes, cómo se pudieron defender de este ataque aéreo de Irán, 180 misiles y no hubo un solo judío que muriera en esto. Esta superioridad militar, ¿cómo es posible que los agarraran y los colocaran en esta trampa? Jamás. ¿Tú te lo explicas? Es la enorme pregunta allí. Y la historia tendrá que juzgar a los responsables. ¿A Netanyahu? Yo creo que sí. A Netanyahu y a toda su gobierno. Porque siempre creyeron que la amenaza mayor era Hezbollah, porque es 10 veces o muchas más veces más poderoso que Hamas. Y creyeron que a Hamas lo tenían contenido dándole dinero, dándole posibilidades, digamos, de subsistir. Creyeron que con eso se iban a quedar en paz. Y no escucharon
a las mujeres que estaban, policías, parte del ejército, perdón, que estaban en la frontera diciendo vemos cosas raras. Y no escucharon los mensajes y no hubo quien uniera los puntos para entender que venía algo tan espantoso que desde años antes había anunciado Hezbollah que lo iba a hacer exactamente como sucedió. Y en Por esa fecha cielo, que tiene mar. un significado, ¿no? Era la fiesta de Simchat Torah y yo digo allí que es como que en Navidad atacaran a los cristianos, que lo han hecho. Sí, Actos sí. terroristas en montones de iglesias en el mundo, allí los enumero, que lo han hecho. Por cierto, Shana Tova. Gracias, sí. Y son fechas difíciles. Yo creo que Israel está luchando por subsistir. Y subsistir porque la amenaza no es más que Irán. Irán tiene les llaman proxies. Sí. Tiene a Hezbollah, lo ha armado hasta los dientes, y es Irán, la Guardia Revolucionaria iraní, que desde 1979, cuando los ayatolas tumbaron al Shah de Irán, han tomado el control de la hermandad musulmana y del yihadismo. Es increíble. Hezbollah es chiita como ellos, pero jamás es sunita. Y no importa. Los une el odio. Los une el odio. Los une el deseo de aniquilar a Israel. Entonces es Hamas, es Hezbollah, es en Cisjordania, que también tienen allí unos grupos armados, es los Houthis en Yemen, es en Siria, bueno, es en Irak. Es que ahorita justo es lo que está ocurriendo. O sea, Israel tiene ahorita una guerra al norte en Líbano, está peleando al norte, al sur en su frontera sur-oeste con Gaza. Y luego con Yemen, con Irán, o sea, es multi. Y ni siquiera es contra Líbano. Líbano salió a regocijarse igual que en Siria, porque ¿quién ha apoyado a Assad, que ha sido sanguinario y que ha matado más de 500,000 musulmanes y no hay ninguna manifestación por allí? Nada que se oiga, nada que se escuche, nadie que salga a decir que eso está mal. Es Irán quien ha apoyado a Assad. Entonces la gente ya no aguanta tampoco ese régimen dictatorial, ni tampoco aguantan que en Líbano, que era un Mediterráneo, una Suiza del Medio Oriente, tengan a Hezbollah armado hasta los dientes. En los edificios residenciales tienen sus misiles y lo han hecho siempre. No les importa sacrificar a cuantos niños enfermos, funcionarios de supuestos funcionarios de la ONU o lo que sea, no les importa porque saben que cada muerto cuenta. Y no es esa la ideología que está detrás de nuestra cultura occidental. Tú escribiste tu libro pensando en la importancia de que se entienda Medio Oriente, es lo que te entendí. Pero cuando tú lo escribes, esta pregunta, pienso en alguien que caiga en la trampa del discurso de odio, va a decir, ¿yo por qué voy a leer a Silvia? Silvia está sesgada. Ella es judía, es pro-Israel y evidentemente va a hablar en contra de los palestinos. ¿Qué pensarías de algo así? Jamás hablaré en contra de los palestinos. Alguien me criticó porque en la contraportada dice... en la contraportada del libro dice, aboga por la paz para Israel y Palestina. Y me preguntaron, pero si Palestina no existe, ¿por qué pusiste para Israel y Palestina? ¿O por qué lo puso el editorial y tú lo avalaste? Porque yo creo que merecen vivir en paz, pero merecen, y judíos, palestinos e israelíes merecen vivir en paz. Pero la Carta Fundacional de Israel dice aceptar a todos los vecinos y el 21% de la población de Israel es árabe. Y yo entrevisté a muchísimos y ninguno se quiere ir a ningún otro lado, porque sobre todo las mujeres como Lucia Harish, que es el Anchor News
en Israel árabe, una mujer que tiene enorme poder por su voz, por ser árabe y porque está en las noticias de Israel con esa voz como árabe, como musulmana. Ella dice, no me iría a ningún otro lado, porque ningún otro lado podría vivir como vivo aquí. Y eso es lo que dice el 21% de los que allí viven. De los palestinos que viven árabes, musulmanes y católicos que viven en Israel. Hay mucha confusión. Palestinos en el Imperio Otomano. Era también mi abuelo que vivía en el Imperio Otomano y que eran árabes y judíos que vivían en la zona. Lo que pasa es que cuando era el Imperio Otomano que caía en la Primera Guerra Mundial, no había ni un país allí. Era el Imperio Otomano. Y debieron haberse conformado naciones para cada uno de los grupos que estaban allí. Pero el Amin al-Husseini, que es, digamos, la figura musulmana que había allí y que es la misma ideología de la hermandad musulmana hoy, no quiso permitir que hubiera un Estado judío, que si les hubiera tocado lo que estaba predispuesto por población, les hubiera tocado 6 veces más territorio que el que tienen. Pero Israel dijo sí a lo que fuera y los árabes han dicho no a todo. Ahora, hoy, no todo el mundo árabe, Jordania y Arabia Saudita y algunos otros sitios se han unido a la lucha de Israel porque no quieren el yihadismo y esa cultura de muerte que atenta contra cualquier valor de Occidente. De hecho, no se nos olvide, el 7 de octubre jamás se le adelantó a Hezbollah porque Netanyahu anunció en la ONU que estaba en proceso de normalizar relaciones con Arabia Saudita. Si Arabia Saudita hubiera firmado, que yo creo que firmarán en algún momento. Sí, hubiera sido Egipto más Arabia Saudita, o sea, como que... Egipto, Jordania, Arabia Saudita, Bahrein, han sido muchos los países que han firmado la paz. Y si hubieran firmado la paz, el petróleo de Irán hubiera tenido un descalabro, porque Arabia Saudita a través de Israel hubiera hecho que su petróleo llegue a Europa. Eso también está detrás de esto. El que no quiera ver y que quiera solo adelantarse con odio a los judíos y con odio a Israel, está queriendo ser muy miope a lo que está pasando en el Medio Oriente. Y por supuesto que nadie quisiéramos guerras. Eso por supuesto. Ojalá y se pudiera vivir en paz, como sucedió en 2005 cuando Ariel Sharon casi jaló de los pelos a los residentes judíos que no querían irse. 8,500 residentes los sacó a punta de pistola para que construyeran un Dubái o un Singapur del Medio Oriente en esas playas doradas de Gaza. Y lo único que se ha construido allí es odio, terrorismo, muerte y deseos de aniquilar a Israel. Y eso no puede ser. ¿Qué piensas, Silvia, cuando escuchas, por ejemplo, a una Kamala Harris, que cuando se le pregunta sobre este conflicto y cuál será su política de ganar la Casa Blanca en noviembre próximo, ella dice, yo respaldo a Israel, creo que Israel tiene derecho a defenderse, pero debe defenderse respetando los derechos humanos, pensando en lo que ha ocurrido en Gaza y todas estas imágenes que han circulado pues por todo el mundo del horror que está haciendo la respuesta de Israel en Gaza. Yo quiero decirte, sin ser una experta militar, solo por lo que leo, que las imágenes que pasan no siempre se apegan a la verdad. Y te voy a dar un ejemplo. Lo pones en el libro. Cuando querían borrar un poco lo que pasó el 7 de octubre desde Irán y sobre todo Al Jazeera, que es el brazo de Qatar, que está financiado y creado y contemplado por Qatar, y que además muchos en Occidente buscan Al Jazeera porque parece ser como la otra voz.
Sí, no, ahora, o sea, yo entiendo que han circulado imágenes falsas de Yo te- cosas, de cosas que supuestamente han ocurrido, de ataques de Israel a Gaza. Pero lo que sí sabemos es que el poderío militar de Israel ha aplastado Gaza y Gaza está en una situación de crisis humanitaria. Es un territorio que por las razones Que que sean. sean, tiene una densidad poblacional prácticamente inhumana y ahora cuando Israel pide muévanse de aquí porque van bombardeos, pues ¿a dónde se mueven? ¿No? Tampoco pueden ir a Egipto, no se pueden aventar al Que mar. ni se habla de Egipto. Exacto. Egipto tiene frontera con Gaza. Sí. Egipto ha permitido que se construyan túneles desde su territorio y por supuesto que hay una crisis humanitaria. Ujú. Yo te diría una crisis humanitaria que también hay en Israel. Hay 70,000 o 65,000 desplazados del norte y hay un número parecido o mayor de desplazados del sur Pero si viviendo tú en te pudieras hoteles. sentar con Netanyahu, ¿qué le Eh. dirías? Yo no sabría ni qué decirle, no me cae bien, Ajá. no me gusta lo que permitió que sucediera, pero entiendo totalmente que está luchando Israel y que él no está tomando las decisiones por su supervivencia. La Ujú. amenaza es muy grande, Ana Paula. Sí. Ahora, claro que no hay más que dolor por cada familia palestina de buena fe que no cree en el terrorismo y que está sufriendo esto. Son dobles víctimas, ¿no? Dobles víctimas, víctimas de Hamás, víctimas de la guerra. Pero esto nunca debió haber sucedido. El 6 de octubre había paz. El 6 de octubre Vivian Silver, o el 5 de octubre, que era la fundadora de Women Wage Peace, Ujú. una fundación de mujeres musulmanas de buena fe y mujeres judías, y la creadora fue Vivian Silver, hicieron una manifestación por el futuro de sus pueblos. Lo hacían continuamente. ¿Y sabes qué hicieron con Vivian Silver? Aniquilarla a ella, aniquilar a su familia, aniquilar todo sueño de paz. Yo sí creo en la paz, Ujú. pero tiene que ser bajo la premisa de que los dos pueblos tienen derecho a existir. Si eso hubiera, y yo lo digo ahí muy claramente, si regresaran a los secuestrados, esta guerra se hubiera acabado hace muchísimo tiempo. Solo con eso, con regresar a los secuestrados, porque hubiera sido un acto de buena fe. Pero ¿sabes por qué se los llevaron? Se los llevaron porque en 2011 Gilad Shalit, que era un preso que llevaba 5 años, fue intercambiado por 1,027 prisioneros que eran terroristas, porque Israel cree en la vida humana. Por eso se llevaron a tantos. Y 1,027 entre los que venía Yahya Sinwar, que ¿sabes qué trato recibió en las cárceles de Israel? Tuvo cáncer en la cabeza y lo curaron. Y es el artífice de la masacre del 7 de octubre. Ahí hay un mensaje. Una niña que acaban de aniquilar hace unos días, que vimos que a 6 refugiados que estaba Israel a punto de llegar secuestrados, que Ujú. estaban a punto de llegar por ellos, esta niña pesaba 36 kilos. Uf. Una niña que el 7 de octubre seguramente pesaba lo doble. Ese es el trato que están recibiendo, sin aire, sin luz, sin comida, Ujú. violentadas, violadas las mujeres, porque las vimos cómo se las llevaron, con sangre en los pantalones, entre las piernas. Y los terroristas se grabaron diciendo, estas están muy buenas para acabar con ellas, para violarlas, para despreciarlas. ¿Qué es eso? No, ha sido Niños. un año realmente de horror y tu libro, Por Nuestras Libertades, de Editorial Aguilar, me parece una lectura. Tú siempre escribes de maravilla, a mí me encanta lo que te he leído ese instante, buenísimo, el libro de Al grano, también buenísimo, escribes de maravilla y ahora pues algo que además se ve que tienes pues en el alma, en el corazón. Silvia Cherem, muchísimas gracias por platicarnos de esto hoy en un día tan doloroso. Y a tu pregunta de mujer judía Ujú, y comprometida, yo te diría comprometida con la verdad, como ujú. lo he hecho siempre
y con el dolor en la mano, porque esta No, guerra no, nunca no, debió sí. haber sucedido y porque Palestina debería de ser también un país de prosperidad. Pero la premisa, lo repito, es la existencia de dos pueblos. Si eso está, todo va a ser positivo y todo va a ser posible. Gracias, Silvia, sin duda. Cambio de narrativas, es lo que es por lo que hay que apelar. Sí. Gracias, Silvia. Gracias, gracias Ana Paula.